En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Hoy te damos gracias, Señor, por la oportunidad de un nuevo día, por el don de la vida, por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia para con cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos sigas guiando, iluminando, para que seamos más sensibles a nuestros hermanos, para que no caigamos en ese rol de acusadores, de jueces. Hoy pedimos tu gracia, Señor, para que tengamos ese corazón más sencillo, más humilde, más atento a los demás, y podamos estar en sintonía con tu palabra y con tu ejemplo de vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a las videopautas del día de hoy, a este espacio de silencio que te regalas día a día para ese diálogo íntimo con Jesús, ese espacio donde puedes interiorizar su palabra, donde puedes experimentar esa cercanía del amor de Dios en tu vida. Me presento, mi nombre es Lorena Cardona, discípula y matrimonio de la comunidad misionera Verbum Dei de la ciudad de Bogotá. La cita que acabo de leer y con la cual vamos a orar el día de hoy es la de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Repito, Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y tendremos una cita de apoyo que es la de Mateo 7, capítulo 7, versículo 3. Orando la cita de hoy, me pareció muy bonita, ¿no? Así como todo lo que es palabra de Dios. Y profundizando en esa misma palabra, no solo reconocía el sacramento de la penitencia, sino también reconocía ese ser dócil y al poder identificar mis pecados, ¿no? A ser humilde de corazón. Entonces intentaba hacer una composición del lugar y resaltaba los tres personajes principales: los escribas, quienes juzgaban, acusaban y condenaban; la mujer adúltera, que estaba expuesta, que estaba vulnerable; y a Jesús, quien nos escucha, quien nos acompaña, nos perdona y reconcilia. Y es que al inicio del texto se narra de cómo le llevaron a la mujer adúltera para acusarla por el pecado cometido, ¿no? Y me daba cuenta de cuántas veces u oportunidades nosotros hemos caído en ese papel de los fariseos y escribas, ¿no? De creernos jueces en la vida, en los actos y pensamientos de los demás, en que creemos que tenemos la razón y que tenemos esa potestad de criticar al otro, dando a entender que somos perfectos y que nosotros no cometemos errores. Y es que ni siquiera el Señor nos mira o trata así a nosotros, ¿no? Y recordaba la cita de Mateo capítulo 7, versículo 3, donde nos dice: ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y a la luz de la oración comprendía que todos cometemos errores, ¿no?
pero que el saber reconocerlos solo es posible cuando mantenemos esa sintonía con la palabra de Dios, porque desde ahí es donde podemos darnos cuenta que nuestra mirada debería ser desde el corazón y con los ojos de Jesús, y que el criticar y juzgar es una situación que se da mucho en la cotidianidad, ¿no? Es una situación en la que solemos caer muy fácilmente y se da. Personalmente, a mí me ha pasado en un par de oportunidades en mi entorno, en mi ámbito, ¿no? En el laboral, en el personal, en el escolar, pero sobre todo en el familiar. Y eso me recordaba cuando uno de mis hermanos tuvo una relación y una separación muy compleja. En ese momento yo lo apoyaba, pero también reconocía que lo juzgaba del por qué le habían sucedido las cosas, ¿no? De esa situación tan difícil en la que estaba pasando. Y lamentablemente, en esa misma actitud en la que estaba, no me llegué a imaginar que un tiempo después iba a ser yo la que iba a estar pasando por una situación similar como la de él. Entonces fue en ese momento en que, como dicen coloquialmente, ¿no? Estaba en los zapatos del otro, pude sentir esa empatía por el dolor, la tristeza y desilusión de mi hermano. Pero también comprendía que esa sensibilidad solo venía de la gracia de Dios, porque en ese instante pasé de sentirme como un fariseo que condena a sentirme como la mujer adúltera. Sentí el murmullo de la gente criticando mi vida, mis decisiones. Sentí como mi dignidad quedaba por el piso. Y cuando estamos así tan expuestos en esa misma vulnerabilidad que llega a nuestra vida, es donde aprendemos que todos somos muy frágiles, ¿no? Y que cuando cargas el peso, todo el peso tú solo, no es fácil caminar, ¿no? Y poder continuar se torna un poco más complejo. Y de ello fui partícipe porque precisamente de aquella experiencia que me sucedió, como la de mi hermano, no tan grata, la vida se tornó así, compleja. Y era porque me estaba consumiendo en una desolación, en un vacío y en una tristeza muy grande. Y aparte de eso, seguía tomando no muy buenas decisiones, ¿no? Pero cuando tuve ese primer contacto y esa cercanía con la palabra de Dios, todo dio un giro en mi vida, llevándome a encontrar en ese tú a tú con la cara del Padre en el momento de la confesión. Y fue encontrar ese perdón, esa paz, esa reconciliación que tanto necesitaba. Fue sentir la sabiduría en cada palabra que escuchaba del Padre, ese amor y esa prudencia en medio de esas dificultades, y en donde reconocía que el silencio no siempre es por omisión, sino entrando en aquella serenidad y profundidad para saber responder ante las circunstancias. Y acá resignificaba muchos aspectos de mi vida, porque cuando tuve ese contacto y mirada amorosa de Jesús, me sentí diferente. Por eso cuando nos dice en el versículo 9, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Era muy reconfortante en la oración sentir que el mismo Jesús nos está diciendo esto, porque independientemente que haya alguien de pronto ahí juzgándote, era ver el significado de estas palabras en tu vida, ¿no? Dichas por Jesús. Y es precisamente porque nos habla el corazón y nos está diciendo, nadie te juzga, yo tampoco te condeno. Así como cierra el Evangelio de hoy. Anda y en adelante no peques más. Nos está invitando, o sea, no solo perdona nuestros pecados en ese momento de diálogo y de exponer nuestra situación, sino también nos invita y nos lleva a que sigamos adelante, ¿no?
del camino, por el camino y de la mano de Él. Y es que es el mismo Jesús quien está perdonando esas fallas cometidas, ¿no? Nos mira con esa misericordia, esa bondad, ese consuelo. Y nos llama a que podamos reconciliarnos, a perdonarnos y a tener esa conversión en nuestra vida. Por eso en este tiempo de Cuaresma, sigamos ese ejemplo de Jesús. Caminemos por ese desierto que tengamos en nuestro corazón y ayunemos de eso que nos pesa, que nos agobia, y encontremos el oasis de su amor, de su palabra y de su vida. Por ello mi invitación es que en este momento de silencio, donde tienes esa cercanía con Jesús en la oración, puedas expresarte con confianza, sin temor a ser juzgado o criticado, sino al contrario, que en Él puedas hallar y encontrar ese consuelo y ese alivio de reconciliación contigo mismo y con los demás. Y asimismo puedas pedir su gracia para aprender a ver a los otros con sus mismos ojos, con su misma misericordia y bondad. Y también en compañía de Mamita María podamos pedirle a aquella mujer tan llena de gracia, en sabiduría y prudencia, que nos pueda conceder ese corazón humilde, sensible y sencillo, para poder reconocernos en nuestras fragilidades, en nuestros errores cometidos, y desde allí acercarnos al perdón de Dios, deseándoles un bendecido día y un hermoso encuentro con Jesús.